les bendiga. Gracias al Señor por tu vida y por mi vida, que nos permite un día más estar aquí delante de su presencia. Estamos en el tema, hermanos, valorando el linaje de Dios. Pero como parte de ese linaje, Dios nos ha llamado como un real sacerdocio para que ministremos en su presencia. ¿Ha usted reflexionado o ha meditado en el honor que Dios nos da como sacerdotes para ministrar en su presencia? ¿Cómo ha honrado usted ese sacerdocio que Dios le ha entregado? ¿Cómo lo ha valorado? Dígale a su hermano que está cerca de ti, hay que valorar el sacerdocio que Dios nos ha entregado. Yo quiero llevarte, hermanos, a una historia y ver la vida de dos hombres que marcaron su vida para mal y para bien. Y tiene que ver con eso, con el sacerdocio que Dios les entregó. Vamos a ir a 1 Samuel 2:22. Primero vamos a ver al hombre que no valoró el sacerdocio que Dios le entregó y pagó el precio. Porque hoy va la palabra enfocada al precio que tú y yo como sacerdotes tenemos que pagar. Amén. Amén. Si ya lo tienen, pueden darle lectura a todos unidos. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que decían los ancianos con todo Israel, y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, para que no conocen la historia de Elí, Elí era el sumo sacerdote del pueblo de Israel y también era juez. Dice que se cree que fue sucesor de Sansón. Y Elí era de la familia de Itamar, de la tribu de Leví. Este hombre dice que lideró a Israel por un lapso de 40 años. Y este hombre tenía dos hijos, Ofni y Fines. Estos jóvenes dice que eran malos y perversos delante del Señor. Y estos jóvenes tenían un privilegio tremendo, porque déjame decirte que no todos los levitas eran sacerdotes, sino aquellos que venían de la línea de Aarón. O sea que estos jóvenes tenían un privilegio tremendo de ministrar al Señor. Y yo puedo ver que porque ellos eran sacerdotes, tenían ya muchas veces que habían ministrado delante de la presencia del Señor. Pero me llamaba mi atención porque en 1 Samuel 2:12, si le pueden dar lectura. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estos jóvenes habían ministrado muchas veces al Señor y no tenían conocimiento de quién era Jehová. Y hacía reflexionar a mi vida. O sea que no tenían ni la menor idea de lo que Dios les había entregado. Y como no tenían la menor idea de lo que Dios les había entregado, no le habían dado el uso correcto a ese sacerdocio que Dios le había entregado. Ellos estaban ignorando las consecuencias que iban a venir a su vida. Por eso que ellos ignoraban. Pero tarde que temprano iba a venir la consecuencia de lo que ellos estaban sembrando. Y déjame decirte que esto me llevaba a reflexionar, que tú y yo cada día ministramos en la presencia del Señor, y me llevaba a preguntarme, ¿no será que estamos como los hijos de Elí? Y usted podrá decir, no, pero si yo conozco a Dios. Pero a veces nos comportamos como si no lo conociéramos, hermano. Porque esos jóvenes, en lugar de valorar el sacerdocio que Dios les había dado, lo estaban pisoteando. Y preguntémonos tú y yo, ¿qué uso le hemos dado a eso que Dios nos ha dado? Porque déjame decirte que el sacerdocio que Dios te ha dado no es tuyo ni mío, es de Dios. Y un día Él nos va a pedir cuenta por el uso que tú y yo le demos. Amén. Amén. Estos jóvenes eran malos y perversos porque dice que menospreciaban las ofrendas de Dios. ¿Por qué las menospreciaban? Porque dice que ellos, estas ofrendas eran para el perdón del pecado del pueblo, o sea, buscaban el perdón de Dios para el pecado del pueblo. Pero dice que cuando el sacerdote estaba preparando esa ofrenda, estos jóvenes venían y le decían, dame de esa ofrenda. Dice que el sacerdote le decía, sí, pero espera que se cosa la carne y se queme la grosura. Y ellos le decían, no, dámela así o yo la voy a tomar por la fuerza. Entonces esto era algo que iba en contra de las leyes de Dios. Ellos estaban comiendo la carne cruda y esa grosura no quemada significaba el pecado del pueblo. Y era este pecado grande delante de Dios. Porque déjame decirte que no tan solo ellos pecaban, sino llevaban al pueblo a pecar también. Porque no permitían que el pueblo hiciera la ofrenda como debía. Y aparte de eso, dicen que ellos se acostaban con las mujeres que venían a servir al templo. O sea que hacían cosas abominables a Dios y tenía que venir el castigo para ellos. Pero yo, ¿verdad?, estudiando la vida de Elí, podía ver a un Elí que había descuidado el sacerdocio a tal punto que había perdido una buena relación con Dios. Podía ver yo un Elí que su sacerdocio estaba arruinado y tenía que ver con esto a causa de sus hijos.
Porque déjame decirte que aunque Elí no pecó directamente, Dios lo hacía responsable por el pecado de sus hijos. Y Elí nunca los disciplinó ni les llamó la atención. Elí hizo muy poco para corregir a sus hijos, hermanos. Aún cuando amenazaba la integridad del sacerdocio y del tabernáculo, él no hizo nada para corregirlos, ¿verdad? Dice que Elí nunca quiso enfrentar el problema de sus hijos, lo ignoró. Y al hacer esto, Elí permitió que sus hijos se arruinaran la vida de muchos, aún la misma propia vida del mismo Elí. Déjame decirte que el problema de los hijos de Elí no empezó de grandes. No sé si muchas veces tú has dicho, pero ¿por qué mi hijo reacciona así si no era así? Y a veces buscamos, ¿verdad?, dónde está el problema. Pero déjame decirte que el problema de los hijos de Elí empezó desde que ellos eran unos niños. Puedo ver un Elí demasiado débil para corregir y disciplinar a sus hijos. Puedo ver unos hijos que hacían cuanto querían y así crecieron, haciendo lo que ellos querían. Y como cuando ellos llegaron a grande, su padre nunca les estorbó ni les marcó su pecado, ellos pensaron que estaban bien y ellos siguieron así. Y déjame decirte que eso es algo que tú y yo no debemos de hacer. Jamás debemos de tomar el sacerdocio como Elí lo tomó. Jamás. Porque Elí era responsable por sus hijos. Elí debió de haber enfrentado el problema de sus hijos a tiempo. Dice que Elí permitió que sus hijos fueran muy lejos. Y cuando ya le quiso poner freno, lo quiso detener, ya no pudo. Y al hacer esto, Elí cooperó para que Dios decidiera quitarle la vida a sus hijos. Sus hijos llegaron a tal punto que dice que Dios envió un varón de parte de Dios y le dijo a Elí: no, yo me manifesté a tu padre claramente cuando él estaba en Egipto, dice, y no, dice, le di, dice, todas mis ofrendas y mis sacrificios, dice, porque después has hollado mis ofrendas y mis sacrificios, dice, engordando con lo mejor a tus hijos, dice. Y le dio una sentencia tremenda, porque le dijo: pero cuando has hecho esto, nunca va a haber anciano en tu casa. Todos, dice, van a morir en la edad viril. Y todos aquellos que logren sobrevivir, dice, solamente va a ser para causarte dolor y sufrimiento, o para venir a rogar por un bocado de pan. Fue tremenda la sentencia. Además le dijo: tus hijos morirán ambos en un día. Y nosotros ya conocemos la historia, ¿verdad? La hemos leído, que a Elí le pasaron 3 cosas tremendas por esto, hermano. Lo primero que Elí hizo fue que puso a Dios en segundo lugar. Sí, porque cuando él permitió que sus hijos complacieran o satisfacieran sus deseos y sus apetitos con su pecado, él puso a sus hijos por encima de Dios. Y al hacer esto, Dios se enojó porque estaba honrando más a sus hijos que a Dios. A lo mejor tú digas: no, yo no estoy honrando más a mis hijos que a Dios, pero a lo mejor hay algo que tú y yo estamos honrando más que a Dios. Y Dios debe de tener el primer lugar en nuestra vida. La palabra del Señor dice que no podemos amar a 2 señores, porque amaremos a uno y a otro despreciaremos. O sea que Elí estaba amando más a sus hijos que a Dios. Y a Dios se enojó. Una de las segundas cosas que Elí sufrió a causa de lo que hicieron sus hijos fue que Dios rompió toda promesa que él había hecho. Porque dice que Dios había dicho que siempre de la casa de Elí había ancianos que ministraran en su presencia, siempre iba a haber un sacerdote que ministrara en su presencia. Pero porque sus hijos rompieron el pacto, Dios no estaba obligado a cumplir esa promesa. Y dice que Dios la rompió y ya no iba a haber quien se sentara a ministrar en la presencia de Dios. Y la tercera cosa que Elí recibió por lo que hicieron sus hijos, dice que fue que Dios buscó un sustituto, un sacerdote fiel que ministrara en su presencia todos los días, y este fue Samuel. Pero déjame decirte que a pesar de que este varón de Dios vino a dar una sentencia muy fuerte a Elí, yo puedo ver un Elí en toda la historia de lo que estudié. Elí no cambió, Elí no se quebrantó ni fue arrepentido a pedirle perdón a Dios por lo que había hecho mal. Elí siguió su camino y siguió siendo el mismo. Y sus hijos hicieron y deshacieron, siguieron haciendo lo mismo. Dice que más adelante, que el pueblo de Israel fue a emprender batalla contra los filisteos, dice que ahí iban los hijos de Elí. Y como ellos iban, dice que perdiendo, dice que pensaron y dijeron: vamos por la arca del pacto y ella nos va a ayudar a vencer. Dice que los hijos de Elí trajeron el arca, pero dice que de igual manera ellos perdieron. Dice que fueron vencidos y los hijos de Elí fueron muertos. Y dice que fue robada el arca del pacto. Dice que Elí estaba sentado en una silla y estaba pero muy preocupado porque él sabía lo que había hecho mal. Y dice que cuando vinieron con la noticia y le dijeron: no, el pueblo de Israel fue vencido y los hijos de tus hijos fueron muertos y el arca fue robada, dice que él cayó hacia atrás y se desnucó. Es terrible, ¿verdad, hermano?, las consecuencias que recibió Elí. Y déjeme decirle que esa arca del pacto que representaba la presencia de Dios, cuando David dice que la trajo a Jerusalén,
Y dice que Usa quiso tomarla porque tropezaba y caía. Dice que inmediatamente fue muerto. Y estos jóvenes se atrevieron a llevar esa arca que representaba la presencia de Dios. Déjame decirte que esa arca estaba en el lugar santísimo, donde solamente los sumos sacerdotes tenían el deber de entrar, y nadie más podía entrar. O sea que los hijos de Elí profanaron ese lugar y robaron esa arca. Y yo me preguntaba, ¿a dónde estaba Elí cuando sus hijos hicieron eso? Y Elí pagó muy caro el descuido. Y Dios se suscitó de un profeta, de un sacerdote fiel. Ese fue Samuel. Vamos a leer 1 Samuel 3:1. Este sacerdote que fue Samuel, él sí valoró el sacerdocio, y no tan solo eso, hermano, sino que pagó un precio muy caro por él. ¿Sí pueden darle lectura? Este Samuel, que fue fruto de la oración ferviente de una mujer, Ana. Ana era estéril, ¿verdad? Dice que no podía tener hijos, pero ella hizo un pacto con Dios y le dijo a Dios: si tú me das un hijo, yo lo voy a entregar todos los días de su vida para que te sirva. Este es Samuel. Y aquí nosotros podemos ver en esa parte que en aquellos días, en el tiempo de Elí, dice que escaseaba la palabra, no había visión ni profeta. Y podemos ver que el sacerdocio o el tabernáculo estaba en ruinas. Cómo Dios iba a manifestar, porque Elí ya había perdido toda presencia de Dios, no tenía una buena relación, y se debía a sus hijos, cómo estaban. Y aquí a mí, yo miraba esto, o me sorprendía de ver cómo Dios usaba la vida de un niño, porque Samuel dice que fue traído como más o menos a los 3 años así, o al cuidado de Elí. Cómo Dios usó la vida de Samuel y no la de Elí. Elí era el sumo sacerdote, se suponía que era el más indicado, tenía más experiencia. Él debía, porque se supone que anteriormente él era el que llevaba al pueblo a Dios, pero Dios no basa su reino ni en cargos ni en posiciones, hermanos, sino en aquel que se agrada y obedece en el sacerdocio, aquel que le es fiel. Y dice que Dios le dio una palabra dura para él. Dice que le habló 3 veces, pero Samuel no entendía, porque aún Dios no se había revelado a Samuel, no sabía cómo Dios hablaba. Pero se suponía que Elí ya en el pasado había hablado con Dios, pero Elí no captó sino hasta la 3ª vez que Dios era el que le hablaba, porque Elí ya había perdido todo discernimiento espiritual. Elí no oía a Dios. Y dice que cuando él vino y le dijo, porque pensaba que Elí lo llamaba, le dijo no. A la 3ª vez le dijo: ve y dile, habla, porque tu siervo oye. Y Dios le dio ese mensaje tan duro para Elí, a Samuel, que dice que al otro día Elí le preguntó: ¿qué fue lo que te dijo Jehová? Dice que Samuel temía descubrirlo, porque tenía miedo por lo que le había dicho, pero dice que él lo obligó. Y Samuel le dijo todo lo que Dios le había dicho de sus hijos. Una vez más, Elí dijo: bueno, pues es Jehová, pues él te haga lo que bien le pareciera. Pero puedo ver conformismo en la vida de Elí. No hizo una vez más nada, por lo que ya era la 2ª vez que le decían de sus hijos, y él siguió como si nada. Y es algo tremendo, hermanos, que esto llega a pasar en nuestra vida, porque tú y yo no le demos el uso correcto al sacerdocio que Dios nos ha dado. Dice que Samuel demostró que cuando nosotros somos fieles al servicio que Dios nos da al sacerdocio, Dios nos va a usar para grandes cosas. Samuel dice que desempeñaba 3 ministerios: era sacerdote, era profeta y era juez. Se cree que fue uno de los primeros profetas y uno de los últimos y más efectivos jueces. Dios usó grandemente a Samuel, porque dice que lo mandó ungir a Saúl cuando el pueblo dice que ya no quiso juez. Y dice que ellos pidieron, exigieron un rey, y ahí era Saúl. Dice que Samuel fue y lo ungió, como también ungió a David. Samuel lo usó poderosamente. Dice que todo el pueblo reconoció que no había otro profeta como él, y dice que Samuel no dejó que ninguna de las palabras de Dios cayera a tierra. Se dice que a Samuel se le reconoció y se le puso a la altura como profeta con Moisés, y también en Jeremías se le reconoció como un gran intercesor, y en hebreo se le nombra en la lista de los héroes de la fe. O sea que Samuel fue un hombre tremendo en las manos de Dios, y fue un sacerdote efectivo, que hoy nos da su ejemplo para que tú y yo podamos copiar ese ejemplo. Pero déjame decirte que Samuel tuvo que pagar un precio muy caro, hermanos, por todo eso. Y aunque era un privilegio el servirle a Dios, dice que Samuel tuvo que pagar un precio, porque si él fue traído a los 3 años, cuando él tenía 3 años a Silo, al cuidado de Elí, era difícil separarse de su padre y de su madre, porque un niño a los 3 años necesita a sus padres, sobre todo a su madre, y él tuvo que estar separados de ellos.
Él dice que fue consagrado y fue apartado exclusivamente para el servicio de Dios. ¿Sabes que tú y yo hemos sido apartados exclusivamente para el servicio de Dios? Pero sabes que muchas veces tú y yo perdemos la identidad del sacerdocio y tomamos la identidad del mundo. Y a Samuel no le pasó eso. A veces tú y yo estamos con un pie en el sacerdocio y otro en el mundo. Y no debe de ser así, porque Samuel nunca, dice que él fue fiel todos los días de su vida. Hasta que él murió, él fue fiel en el sacerdocio que Dios le dio. Otra de las cosas que Samuel tuvo que pagar fue el servicio. ¿Cuántos de nosotros hemos tropezado cuando Dios nos llama a servir y se nos hace demasiado? Ya no podemos. Y muchas veces eso ha servido para que tú y yo nos alejemos porque no nos gusta servir. O a veces se nos hace demasiado, se nos hace mucho y a veces hemos interpuesto otras cosas en lugar de Dios. Pero déjame decirte que Samuel sirvió, porque él dice que desde que él llegó, que estaba chico, se le asignaron tareas especiales. Y quizás Samuel abría las puertas, las ventanas todos los días. Quizás él lavaba los utensilios para el sacrificio o limpiaba los pisos, pero Samuel trabajaba de la mañana hasta la noche y debió de haber sido cansado. Y muchas veces tú y yo, a veces cuando servimos ya no queremos servir más porque es demasiado, pero Samuel servía bastante, porque puedo yo creer que en algún momento se sintió cansado y no quiso servir más, pero él de todas maneras siguió sirviendo porque él estaba en el templo. Y a veces nosotros, aunque no estamos aquí, tenemos la excusa y a veces venimos tarde, dejamos tirado el servicio que Dios nos ha dado. Pero déjame decirte que el servicio es algo que tú y yo tenemos que pagar porque hemos sido llamados a servirles. Amén. Otra de las cosas que Samuel tuvo que pagar, hermano, fue aprender a obedecer. Él tuvo que obedecer a Elí en todo lo que le mandaba, aun cuando fuera difícil. Quizás él era carne como tú y yo, a lo mejor muchas veces no le pareció lo que le mandaron a hacer, pero él tuvo que obedecer. Pero sobre todo obedeció a Dios, porque en todo lo que Dios le mandó a hacer, él siempre cumplió. Y tú y yo tenemos que aprender a obedecer. A veces hemos obedecido a medias, porque se nos hace demasiado cuando nos mandan a hacer una cosa y ya no queremos obedecer. Pero déjame decirte que Samuel aprendió a obedecer y más adelante le llegó a decir a Saúl que era mejor el obedecer que los muchos sacrificios. Así que Samuel aprendió a obedecer. Y yo quiero hoy llevarte, hermanos, a 3 cosas que tú y yo tenemos que buscar como sacerdotes de Dios. Va a costar, sí va a costar, hermanos. Hay que pagar un precio, pero es algo que tú y yo necesitamos en nuestro sacerdocio. Lo primero es, tenemos que buscar la unción. ¿Cuántos sabes que necesitamos la unción? La unción, ¿verdad? Dice que en la antigüedad los sacerdotes eran ungidos con aceite y esto era como símbolo de propiedad, pero también representa el Espíritu Santo sobre ese siervo, sobre esa persona que iba a ministrar. Déjame decirte que tú y yo necesitamos esa unción, porque necesitamos poder para poder llevar efectivo ese sacerdocio que Dios nos ha dado. Pero déjame decirte que esa unción tú y yo no la vamos a encontrar ni en la televisión, ni en el internet, ni en la vida a veces mediocre que llevamos. Lo vamos a encontrar ahí, hermanos, en las madrugadas, cuando es más difícil orar. Lo vamos a encontrar ahí cuando estamos enfermos y no podemos ayunar y ayunamos. Lo vamos a encontrar ahí cuando estamos cansados, pero nos esforzamos por buscar la presencia de Dios. Ahí tú y yo vamos a encontrar esa unción que todo sacerdote debe de tener. Otra de las cosas que tú y yo debemos de buscar, hermanos, es la santidad. Y estará de acuerdo conmigo que hasta el día de hoy tropezamos en la santidad. Porque volteamos para allá, para acá y el mundo está contaminado de tanta cosa, de tanta suciedad y nos contaminamos fácilmente. Pero déjame decirte que la santidad es un requisito que tú y yo tenemos que buscar. Porque es un requisito porque solamente nos va a permitir ver a Dios. ¿Cuántos saben que sin santidad nadie le va a poder ver a Dios? Así que tú y yo, hermanos, tenemos que vivir en santidad. ¿Saben por qué a veces nos hemos acostumbrado a vivir así? Porque en la antigüedad dice que cuando el sacerdote entraba con pecado, y dice que mínimo cualquier pecado caía muerto. Y nosotros ministramos, y como no nos pasa nada, nos acostumbramos a vivir así. Llegamos a pensar que estamos bien, pero déjame decirte que no, Dios hoy demanda santidad en nuestra vida, y tú y yo la tenemos que buscar. Amén. Amén. Otra de las cosas, hermanos, que tú y yo tenemos que buscar para hacer efectivo nuestro sacerdocio es que el fuego de nuestro corazón nunca se apague. Y sabe que a veces por las circunstancias que vivimos, por la prueba, por los problemas y por todo lo que nos rodea, el fuego de nuestro corazón se llega a apagar. Ese sacerdocio se llega a apagar y ya no buscamos a Dios como le buscábamos antes. Pero déjame decirte que eso es tarea
poner nuestra ofrenda en el altar, porque dice que en la antigüedad tenía prohibido el sacerdote que el fuego se apagara, y ellos ponían la ofrenda en el altar y debería de arder continuamente. Tú y yo cada día debemos de poner esa ofrenda, pero esa ofrenda tiene que tener un precio y debe de costar. Y esa ofrenda, ¿verdad? Puede ser que desde la madrugada tú y yo estemos adorando a Dios, estemos buscando su presencia, estemos nos llenando de Dios. Cada vez que tú ayunas, cada vez que tú buscas la presencia de Dios, cada vez que tú oras y te dispones para Dios, ahí es donde tú estás echándole fuego a ese corazón, a ese altar. Y créelo que nunca se va a apagar. Y es algo que tú y yo tenemos que buscar. Si tú estás de acuerdo en esta palabra, hermano, si tú hoy te comprometes, porque debemos de ser sinceros al día de hoy, no hemos valorado el sacerdocio que Dios nos ha dado. Mírate por un momento y reflexiona. Y podemos darnos cuenta que no lo hemos valorado. Y si tú hoy tomas este reto, yo te invito a que te pongas de pie. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a pedirle al Señor perdón, porque no hemos valorado ese sacerdocio que Dios nos ha dado. Dile, ora conmigo, dile, Señor Jesús, en esta hora, Padre, yo te pido